Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar hablando de los accidentes del verbo griego. Vamos a estar haciendo la introducción al sistema flexivo del griego antiguo. Vamos a estar cubriendo primero una presentación de los accidentes verbales en griego antiguo. Vamos a ver la persona, el número, la voz, el modo, el tiempo y el aspecto. Como pueden ver, voy a ir siguiendo el PowerPoint que van a estar viendo de manera bastante estricta, a fin de que ustedes lo tengan también como material para después volver sobre estos temas que son relativamente complejos. En griego antiguo existen 6 accidentes verbales, es decir, 6 rasgos del verbo que se expresan a través de la morfología y modifican la sintaxis o semántica de las formas verbales. Estos son la persona, el número, la voz, el modo, el tiempo y el aspecto. En la mayor parte de estos accidentes la superposición semántica entre el griego y el español es considerable. Aunque la morfología griega es bastante compleja, para nosotros desde el punto de vista semántico no es tan difícil de asir porque se superpone mucho con lo que es la morfología verbal española. Cada accidente verbal de este grupo recorta el mundo del hablante de una manera específica y cada morfema de ese accidente selecciona una opción de las producidas por ese recorte. Es decir, la persona, por ejemplo, divide el mundo del hablante en 3 elementos. El hablante, que es la primera persona, el receptor, que es la segunda persona, y todos los demás, que es la tercera persona. Este sistema es idéntico en griego y en español. Acá lo vamos a ejemplificar con el verbo eimi, con el verbo ser. Ego eimi, yo soy, la primera persona. Si ei, vos sos, la segunda persona. Ho esti, él es, que es la tercera persona. Ese ho que tenemos ahí es el pronombre personal de tercera persona masculino singular homérico, como ven, o como van a ver, es idéntico al artículo, pero en griego no se estabiliza en ningún momento de manera clara un pronombre de tercera persona, en ningún momento en la antigüedad, quiero decir, ¿no? Un pronombre de tercera persona fijo. En la época homérica tenemos el artículo y el relativo usados como pronombre de tercera persona, sobre todo el artículo. Acá simplemente lo ponemos para ejemplificar. El siguiente accidente es el número. El número identifica la cantidad de individuos o entidades que realizan una acción específica, la acción del verbo. El griego usa mayormente el mismo sistema que el español, se basa en una oposición principal entre singular y plural, un individuo o más de un individuo, pero todavía conserva rasgos de una triple oposición más antigua, que es la oposición entre uno singular, dos dual y más de dos, que sería el plural. El dual, sin embargo, ya incluso en el griego homérico es un fenómeno muy marginal, se utiliza en casos muy puntuales, en muchos aspectos como marca de énfasis para enfatizar ellos dos, estos dos específicamente, y más adelante prácticamente desaparece, e incluso encontramos formas de dual, formas fusilizadas muchas veces de dual, que se utilizan con verbos en plural. Nosotros no vamos a cubrir, por esta razón, nosotros no vamos a cubrir especialmente el dual en este curso. Ustedes pueden consultar cualquier gramática para ver las formas de dual, pero como digo, son bastante excepcionales, así que no es algo que genere demasiado problema en la práctica. Acá tenemos un ejemplo de vuelta con el verbo ser. Eimi, ei, esti, primera, segunda y tercera persona. Soy, eres, sos, es. Y las formas de plural es men, ste e isim. Somos, son ustedes, son ellos. Como ven, es exactamente el mismo sistema que en español. El tercer accidente es la voz. Con la voz se indica la relación entre los componentes sintácticos de una oración y sus componentes semánticos. Es decir, por ejemplo, si el sujeto gramatical coincide con el sujeto semántico o con el objeto semántico. Para explicar la voz en griego es útil reconsiderar un poco el sistema de la voz en español, porque ayuda más que tratar de explicar directamente el sistema de la voz en griego, tratar de entender un poco mejor cómo es el sistema de la voz en español. Después el del griego básicamente cae solo. En el enfoque tradicional se entiende que la voz en español, perdón, que el español tiene dos voces, la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto gramatical coincide con el sujeto semántico, mientras que en la voz pasiva, el sujeto gramatical coincide con el objeto semántico, con el objeto directo semántico más específicamente. La única diferencia fundamental en este sentido entre el griego y el español, el griego también tiene voz activa y voz pasiva,
es que en español la voz pasiva es perifrástica y en griego es morfológica. Entonces acá tenemos dos ejemplos de voz pasiva y voz activa. Felipe golpeó a Ramón, voz activa en español. Felipes etipsa Ramona, voz activa en griego. Por supuesto, las oraciones quieren decir exactamente lo mismo, ¿no? Ramón fue golpeado por Felipe. Ramón etipe hypo Felipu. Como ven, es la misma estructura. En griego la voz, el complemento agente de la voz pasiva se forma con esa preposición hypo y genitivo. Esto lo van a cubrir más específicamente en el video de uso de los casos. Pero acá no tenemos ninguna diferencia semántica especial entre el griego y el español y no tenemos ninguna complejidad. El problema empieza con la tercera voz, que es la voz media que tenemos en griego, que usualmente se explica, y ustedes van a encontrarlo quizás en alguna gramática o en algún instructivo básico, como una acción, la voz media expresando una acción que se realiza en el propio interés del sujeto. Lo hizo en su propio interés. Pero esto es bastante impreciso para describir la voz media, y la mejor forma de darse cuenta que es impreciso es darse cuenta que el español también tiene una voz media que se construye con el pronombre se. Felipe se golpeó, Felipes etipsato. En griego, como ven, la voz media también es morfológica. Ese etipsato es la forma de voz media de aoristo del verbo tipto. En ambos casos, la voz media expresa que el sujeto gramatical es a la vez agente y paciente de la acción. En español, la oración indica que Felipe fue golpeado por el mismo u otro agente, poniendo el foco en el hecho de que él es el que recibió el golpe. Felipe es agente porque realiza la acción de ser golpeado. Acá es un poco complejo expresarlo porque en qué sentido Felipe es agente de se golpeó depende de cómo haya sucedido esa situación, pero el hablante está expresando en esa oración que Felipe fue de alguna manera responsable del hecho de ese golpe. Es decir, está eliminando del mundo, de su discurso, cualquier otro agente responsable. Está poniendo a Felipe en el lugar del agente, pero al mismo tiempo lo está poniendo en el lugar del paciente, porque es Felipe el que recibe el golpe. En griego, en este verbo en particular, el fenómeno es parecido, pero lo que expresa este verbo en voz media es una acción reflexiva. Como si en español dijéramos Felipe se golpeó a sí mismo, que eso es algo que, por supuesto, la frase Felipe se golpeó tolera, o una interpretación que la frase tolera, pero no es la única posible que puede tener. En griego sí, Felipe se tipsato es específicamente reflexivo. Felipe se golpeó a sí mismo, en particular en señal de duelo, y fíjense que al golpearse a sí mismo, como en cualquier construcción reflexiva, Felipe es el agente de la acción porque es el que golpea, y al mismo tiempo es el paciente porque es el objeto que es golpeado. El objeto semántico, se entiende, ¿no? Un segundo ejemplo podemos usar para ilustrar la versatilidad de la voz media en los dos idiomas. Felipe hizo una torta, Felipes epoiese aguron, aguron es una torta, y Felipe se hizo una torta, Felipes epoiesato aguron. En los dos idiomas, la voz media no implica una modificación de la situación, y de hecho no implica una modificación de cuál es el sujeto semántico, ni gramatical, por supuesto. El sujeto semántico es Felipe. En los dos casos, Felipe realiza la acción de hacer una torta y la torta sigue siendo el objeto. Pero lo que agrega como información la voz media es que Felipe es además el objeto indirecto de la acción, es decir, el objeto mediato de la acción. Tanto en griego como en español, Felipe se hizo una torta, Felipe se poiesato aguron, lo que está indicando es que esa torta tiene como destinatario al propio Felipe, que es el que la hizo. Entonces, para resumir, la voz activa indica que el sujeto gramatical coincide con el sujeto semántico, tanto en griego como en español. La voz pasiva indica que el sujeto gramatical coincide con el objeto semántico, tanto en griego como en español. La voz media es bastante más versátil. La voz media griega es más versátil que la española, pero en general las dos voces medias, tanto la griega como la española, son bastante más versátiles semánticamente que tanto la voz activa como la voz pasiva. Es importante destacar que la voz media y la voz pasiva en griego, a diferencia de lo que sucede en español, se expresan morfológicamente. La forma más general de describir el valor de la voz media es decir que cuando un verbo se utiliza en voz media, el sujeto gramatical es a la vez agente de la acción y paciente de ella en algún sentido,
a menudo porque esa acción se realiza en el propio interés del sujeto, y acá es donde enganchamos con esa explicación típica de la voz media en griego. Es importante igual siempre verificar los diccionarios especializados, porque los diccionarios especializados suelen indicar en cada verbo en particular cuál es el valor semántico de la voz media, porque varía mucho. Bien, pasamos al modo. El modo expresa la intención del hablante respecto al enunciado, tanto en el campo de la enunciación en sentido estricto, la realidad versus la potencialidad versus la irrealidad, hay diferentes valores en otros idiomas, en griego incluso hay un valor que es la eventualidad, del cual vamos a hablar mucho más adelante. Decía, tanto en el campo de la enunciación como en el campo de la volición. Uno puede afirmar algo, desear algo, ordenar algo. El sistema modal griego se superpone bastante con el del español, pero hay algunos cambios en los valores semánticos de cada uno de los modos. En español tenemos indicativo, vos decís, subjuntivo, que vos digas, el condicional o potencial, vos dirías, y el imperativo, decí. En griego los modos que tenemos son el indicativo, el subjuntivo, el optativo, el imperativo. Ahí tenemos las traducciones básicamente directas. Legeis, el indicativo, leges, subjuntivo, lego es el optativo y lege, el imperativo. El indicativo en ambos casos es el modo de la realidad y se utiliza para señalar que una acción es concebida como efectivamente sucediendo en algún punto del tiempo. El subjuntivo es el modo de la subordinación, en español mucho más, y en griego se usa sobre todo para indicar la incertidumbre. En realidad se usa para indicar la eventualidad, que es un concepto bastante complejo y del cual, como decía, vamos a hablar más adelante. El condicional español y el optativo griego indican que una acción se concibe como posible. Pero el optativo griego, originalmente, y de manera principal en muchos aspectos, tiene un valor original tiene un valor en el campo de la abolición. Se utiliza para señalar que una acción es deseada por el hablante. El optativo permite construir el modo desiderativo. Esto de vuelta vamos a volver a cubrirlo más en detalle más adelante. El imperativo es el modo de las órdenes y en ambos idiomas el imperativo se utiliza para indicarle a alguien que quiere que realice la acción del verbo, que uno quiere que realice la acción del verbo. En este primer nivel del curso de lengua y cultura no nos vamos a ocupar en detalle de los modos y por eso nos vamos a detener acá en el análisis de la semántica. Vamos a volver sobre el uso de los modos en varios videos más adelante. El quinto accidente es el tiempo. El tiempo indica la ubicación cronológica de la acción respecto al hablante, el tiempo simple o respecto a un segundo punto que puede extraerse del contexto, el tiempo complejo. El tiempo en español es un accidente básico, pero en griego es una introducción tardía en el sistema morfológico y por eso se expresa de diferentes maneras. La forma más básica, de todas maneras, en la que se expresa el tiempo en griego es a través de una variación dentro mismo de un tema aspectual. Este fenómeno lo encontramos en el presente y el perfecto, en donde coexisten los tiempos primarios, el presente y el perfecto, propiamente dicho, con tiempos secundarios, el imperfecto en presente y el pluscuamperfecto en perfecto. Estos tiempos secundarios tienen un conjunto distinto de desinencias personales y se forman con aumento temporal, el prefijo e sobre todo. Este aumento temporal justamente indica que hay una diferencia, que el tiempo específico o que esa forma específica está refiriéndose al pasado. La oposición también se encuentra en español, esta oposición entre tiempos primarios y tiempos secundarios, y los valores semánticos son idénticos en ambos casos. Y ahí tenemos hago, poieo, versus hacía, epoieo. Y ahí fíjense que tenemos marcado el aumento temporal. Hago es el presente, hacía es el imperfecto. Y en perfecto tenemos he hecho, en griego pepoieka, contra el pluscuamperfecto, había hecho, epepoieke. De vuelta vamos a volver sobre la cuestión del tiempo en otro video y vamos a volver sobre todo cuando tratemos las diferentes expresiones del tiempo en griego. Y finalmente tenemos el aspecto. El aspecto es, sin ningún lugar a dudas, el accidente más importante del verbo griego y es el que organiza todo el sistema de flexión verbal. En griego tenemos 4 temas aspectuales: el presente, el infectivo, el futuro, perdón, el presente infectivo, el futuro, el auristo confectivo y el perfecto. Y sobre estos temas aspectuales vamos a volver mucho más en detalle en un video inmediatamente. Durante toda la antigüedad, sin embargo, observamos un proceso de evolución del lenguaje de un sistema basado en el aspecto a un sistema basado en el tiempo, lo que explica el carácter mixto de este sistema. En realidad, deberíamos decir que el griego tiene un sistema
temporoaspectual para clasificar los verbos. De vuelta vamos a volver sobre esto en un video más adelante. Bien, para resumir, en este video realizamos una introducción al sistema flexivo del griego antiguo, cubriendo los 6 accidentes: la persona, el número, la voz, el modo, el tiempo y el aspecto. En orden de complejidad los fuimos cubriendo comparando con el sistema flexivo español, con el que existe una superposición considerable. Queda pendiente para un próximo video un estudio más detallado del modo y del aspecto, dada su importancia y complejidad. Esta ha sido la explicación de los accidentes del verbo griego en el curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Yo soy Alejandro Labrita, muchas gracias y hasta la próxima.